Nervios de la cavidad torácica. La pared torácica tiene 12 pares de nervios espinales torácicos. Nervios espinales torácicos. En cuanto salen de los forámenes intervertebrales, se dividen en un ramo anterior y un ramo posterior. El nervio espinal, aquí está la médula espinal y entonces se une raíz anterior, raíz posterior sensitiva, nervio espinal mixto y entonces ramo anterior y ramo posterior, que son los ramos primarios o los ramos terminales del nervio espinal. Los ramos anteriores de T1, 2, 3, 4, 8, 7, 8, 9, 11, ¿sí? Los ramos anteriores de estos nervios, de estos ramos anteriores de estos nervios espinales, forman los nervios intercostales que discurren a lo largo de los espacios intercostales. Y podemos observar entonces aquí el ramo anterior en amarillo de los nervios torácicos, de los nervios espinales torácicos. Los ramos anteriores van a ser los nervios intercostales. El ramo anterior del nervio T12, inferior a la duodécima costilla, que observamos acá, forma el nervio subcostal. Como no hay espacio debajo de la duodécima costilla, hay espacio por supuesto, pues, pero no es intercostal, se le llama subcostal. Todos los demás son intercostales. 11 pares de nervios y un par el subcostal. Los ramos posteriores de los nervios espinales torácicos se dirigen hacia atrás, inmediatamente laterales, a los procesos articulares vertebrales. Se dirigen hacia atrás los ramos posteriores, como lo hacen en todas las regiones, también lo hacen en la región torácica. Para inervar las articulaciones, los músculos profundos del dorso y la piel del dorso en la región torácica. Van a formar entonces miotomas y dermatomas. Nervios intercostales típicos. Los nervios intercostales típicos del tercero al sexto, aunque más adelante dice que el tercero a veces puede ser atípico, lo vamos a considerar como un nervio típico. Estos tres, tercero, cuarto, quinto y sexto, son los nervios intercostales típicos. Entran en las porciones más mediales de los espacios intercostales posteriores. Lo más medial, esto es más medial que esto, ¿no? Entonces, entran más medial de los espacios intercostales, en este punto. Está hablando de este punto nada más. Inicialmente discurren dentro de la fascia endotorácica, que ya la mencionamos. La fascia endotorácica está acá. Aquí está cortada la pleura parietal, y entonces ahí se encuentra entre la fascia, entre la pleura parietal, ¿sí?, del revestimiento seroso de la cavidad torácica. Dentro de la fascia endotorácica, entre la pleura parietal y la membrana intercostal interna. Y entonces, observemos acá, aquí viene el nervio, la fascia endotorácica, la pleura parietal, aquí está el intercostal interno y la membrana intercostal posterior, que pertenece al intercostal interno. Cerca de los ángulos, aquí están los tubérculos, aquí están los ángulos. Cerca de los ángulos de las costillas, los nervios pasan entre los músculos intercostales internos e íntimos. Entonces aquí está el interno y aquí está el íntimo. Ahí los nervios intercostales entran en los surcos de las costillas y luego continúan su recorrido por el surco, situándose en el surco o justo inferior a los surcos de las costillas, y discurriendo inferiores a las arterias intercostales, que a su vez son inferiores a las venas intercostales. Quiere decir que de superior a inferior, venas, arterias y nervios. Usamos el neumotécnico VAN, venas, arterias y nervios de superior a inferior. Y aquí podemos observarlo entonces, la vena, la arteria y el nervio.
Los vasos van en el surco y el nervio puede discurrir inferior al surco, pero también puede estar adentro del surco. Por lo tanto, los paquetes neurovasculares y especialmente los vasos están protegidos por los bordes inferiores de las costillas suprayacentes. Ahí podemos observar entonces la disposición de los músculos y de los vasos, intercostal externo, interno e íntimo. Aquí van los vasos, aquí está el surco, el borde, y entonces todo esto protege a los vasos principalmente. El nervio es el más inferior, la arteria y la vena. Los ramos colaterales de estos nervios se originan cerca de los ángulos de las costillas. Aquí empiezan sus ramos. Tenemos primero el nervio intercostal. Y dice, cerca de los ángulos de las costillas se produce su ramo colateral. ¿Sí? El ramo colateral. Y discurre a lo largo del borde superior de la costilla situada inferiormente. Intercostal y colateral en el borde superior. Los nervios continúan anteriormente entre los músculos intercostales internos e íntimos. Proporcionan ramos para estos y otros músculos y dan orígenes a ramos cutáneos laterales. Cuando él nos dice cutáneos, quiere decir que son ramos sensitivos. Van a inervar entonces tanto el colateral como el intercostal, van a inervar a los músculos que se encuentran en su recorrido. Pero dan origen a ramos cutáneos laterales, donde aproximadamente en la línea axilar media. ¿Dónde está la línea axilar media? Si ustedes levantan su miembro superior, van a palparse el pectoral y en ese punto tenemos nosotros la línea axilar anterior. Y a nivel del trapecio, por decirlo de alguna forma, vamos a tener la línea axilar posterior. En medio de las dos, la línea axilar media. Y entonces más o menos ahí cerca, el nervio cutáneo lateral. Nervio cutáneo lateral, que solo es este pequeño segmento. Anteriormente, los nervios se encuentran sobre la cara interna del músculo intercostal interno. Anteriormente ya estamos llegando al esternón. Próximos al esternón, los nervios giran anteriormente, pasando entre los cartílagos costales y entran en el tejido subcutáneo como ramos cutáneos anteriores. Aquí en el dibujo, ramos cutáneos anteriores, cerca del esternón, ramos cutáneos laterales, muy próximos a la línea media axilar. Mediante su ramo posterior y los ramos cutáneos lateral y anterior de su ramo anterior, la mayoría de los nervios espinales torácicos, T2, 3, 4, etcétera, hasta T12, inervan un área del tronco semejante a una franja. Cada una de esas áreas es un dermatoma. Desde la línea media posterior a la línea media anterior, quiere decir que le dan la vuelta. Y entonces, miren ustedes, aquí tenemos el territorio de T2, el territorio de T3, el territorio de T4, está a nivel de la tetilla en el hombre. T5, T6, T7, T8, T9, T10. Por Dios les juro que T10, ahí tenemos nosotros el ombligo. T11 y T12, ya es muy abajo. Y aquí lo podemos observar. El grupo de músculos inervados por los ramos anterior y posterior de los nervios intercostales de cada par de nervios espinales torácicos constituyen un miotoma. Y entonces, en la superficie, cutáneos sensitivos, dermatoma, profundos donde inervan músculos, miotomas. Y entonces es la misma distribución, prácticamente. T1, T2, T3, T4, la tetilla, son diferentes esquemas, pero ahí está la tetilla. T10, el ombligo. T11 es más abajo del ombligo. T12 es casi llegando al pubis. Los miotomas de la mayoría de los nervios espinales
torácicos incluye los músculos intercostales, subcostales, transversos del tórax, elevadores de las costillas, serrato-posteriores, relacionados con el espacio intercostal, que incluye el ramo anterior, el nervio intercostal que me estaba molestando del ojo, del nervio espinal específico, más la porción suprayacente de los músculos profundos del dorso. ¿Se entiende? El pectoral, el trapecio y el dorsal ancho, etcétera, ¿verdad? Si están en relación con el tórax. Los ramos de un nervio intercostal típico son los siguientes entonces. Los ramos comunicantes que conectan cada nervio intercostal del tronco simpático homolateral. Ramos comunicantes. ¿Con quién? Con el tronco simpático. Si observamos esta imagen, la médula espinal, aquí tenemos, como es el tórax, tenemos hasta intermedio lateral, donde sale la función simpática. Sale por la raíz motora la función simpática, llega al nervio espinal, que es esta parte que está aquí. Además va a lo motor y va a lo sensitivo. Entonces se vuelve un nervio mixto. Si observamos aquí está el ramo posterior y aquí el ramo anterior, que es el nervio intercostal. Entonces, ¿qué ramos nos está mencionando el ahí? Los ramos comunicantes. Tenemos un ramo comunicante que van a dirigirse hacia el tronco simpático de cada lado, del lado derecho y del lado izquierdo, que apenas se mira acá, ¿sí? El tronco simpático paravertebral. Los ramos comunicantes, uno blanco y uno gris. Las fibras presinápticas abandonan las porciones iniciales del ramo anterior de cada nervio torácico y lumbar superior mediante un ramo comunicante blanco. Aquí viene el ramo comunicante blanco hacia el ganglio simpático. Son fibras presinápticas. ¿Qué va a suceder en este ganglio con esas fibras de los nervios espinales? Hacen sinapsis y entonces regresan por el ramo comunicante gris, ¿verdad? Ramo comunicante blanco lleva las fibras presinápticas y pasan al tronco simpático. Las fibras postsinápticas que se distribuyen en la pared corporal de los miembros pasan desde los ganglios del tronco simpático a través de los ramos comunicantes grises, el otro ramo. Y entonces este nervio espinal va a adquirir la función. Ya es motor somático, es sensitivo somático y aquí se vuelve simpático también. Tanto el ramo anterior como el ramo posterior. Y los ramos colaterales y todos los ramos que nazcan de aquí van a llevar la función simpática. ¿Cuáles son las funciones simpáticas? Pilomotriz, sudoromotriz y vasomotriz. Las tres funciones simpáticas. Para unirse al ramo anterior del nervio espinal más cercano, incluidos todos los nervios intercostales. Ramo anterior y ramo posterior también. Las fibras nerviosas simpáticas se distribuyen a través de todos los ramos, de todos los nervios espinales, ramos anteriores y ramos posteriores. Para alcanzar los vasos sanguíneos, vasomotriz. Las glándulas sudoríparas, sudoromotriz. Y la musculatura lisa de la pared corporal, que está relacionada con los pelos, pilomotriz, la piel de gallina. Los ramos colaterales, que se originan cerca de los ángulos de las costillas y descienden para correr aquí está, por el borde superior de la costilla inferior, colaborando en la inervación de los músculos intercostales y la pleura parietal. La pleura parietal no tiene músculos, entonces le da sensibilidad y le da la función simpática. Por supuesto que la pleura no tiene pelos, tampoco suda. La única función simpática que va a tener la pleura parietal ahí es vasomotriz. Ramos cutáneos laterales. Entonces tenemos los ramos de los nervios intercostales. ¿Cuáles van a ser? Ramo comunicante blanco y gris para el tronco simpático. Ramo colateral, que es inferior, y los ramos cutáneos laterales, que se originan
cerca de la línea media. Solo donde está el láser es el ramo cutáneo lateral. Atraviesan los músculos intercostales internos y externos y se dividen a su vez en ramos anterior y posterior. El ramo posterior y el ramo anterior son los ramos terminales del nervio del ramo cutáneo lateral. Estos ramos terminales inervan la piel de las paredes laterales. Quiere decir que si están en relación con las líneas axilares, se van a dividir o se van a distribuir en esas regiones, hacia atrás y hacia adelante. El ramo posterior hacia atrás y el ramo anterior hacia adelante, ¿verdad? Inervan la piel de las paredes laterales, torácica y abdominal. ¿Por qué? Porque descienden. Ya vimos hasta dónde llega T12. Los ramos cutáneos anteriores, ya los habíamos mencionado, aquí está este donde está el puntero láser, es el nervio cutáneo anterior, o ramo cutáneo anterior, ¿de quién? Del nervio intercostal. Atraviesan los músculos y las membranas del espacio intercostal de la línea paraesternal, o sea, paralelos al esternón, y se dividen en ramos medial, ramo terminal medial y un ramo terminal lateral. Estos ramos los nervios jamás se anastomosan. Se pueden traslapar una parte del territorio, pero no se unen ni forman uniones entre ellos, siempre son independientes. Estos ramos terminales entonces inervan la piel de la cara anterior del tórax y del abdomen. Si nacen aquí, entonces ramo medial y ramo lateral. Nacen aquí en la línea media axilar, ramo anterior y ramo posterior, de tórax y de abdomen. Ramos musculares que inervan los músculos intercostales, subcostales, transversos del tórax, elevadores de las costillas, serratos posteriores. Nervios intercostales atípicos. Aquí mencionamos que los típicos son 3, 4, 5, 6 y todos los demás son atípicos, pero todos tienen los mismos ramos. Ahora vamos a ver por qué son atípicos. Aunque el ramo anterior de la mayoría de los nervios espinales torácicos es simplemente el nervio intercostal, para ese nivel, o sea, para el nivel de T1, para T2, el intercostal de T3, etcétera, etcétera, hasta el intercostal de T12, que ya vimos que llega hasta aquí. Hasta aquí. De aquí ya es lumbar, pero esto es T12, T11, T10. Bien, por eso dice la piel del abdomen. Los músculos que están en esta relación también, ¿verdad? Y entonces simplemente el nervio intercostal para ese nivel. El ramo anterior del primer nervio espinal torácico, T1, se divide primero en una porción superior grande y una inferior pequeña. O sea, T1 se divide en un ramo anterior, una división, superior y una división inferior. Observémoslo. La porción superior se une al plexo braquial. Acuérdense que el plexo braquial se forma C4, C5, C6, C5, 6, 7, 8 y T1. Plexo cervical, C1, C2, C3 y C4. Pero el T1 nos da una división o una porción superior que se une al plexo braquial. El plexo nervioso que inerva el miembro superior. Y la porción inferior se convierte en el primer nervio intercostal. Y entonces miren ustedes acá, tenemos T1, aquí está C8. Ramo anterior de C8, ramo anterior de T1, pero tiene una porción superior, o una división superior que se une al plexo braquial y una división inferior que es el nervio intercostal, primer nervio intercostal. Esto lo vuelve atípico. Otras características atípicas de algunos nervios intercostales específicos son las siguientes. El primero ya explicamos por qué. El segundo nervio intercostal hace lo mismo que el primero. En esto, no en que se divide, sino que van a recorrer la cara interna, aquí está la primera costilla, la cara interna de
las costillas, en lugar de hacerlo en los surcos. Eso vuelve atípico T1 también, aparte de la división que es la división inferior, y T2 porque discurre por la cara inferior de la costilla. Acuérdense que estas dos costillas son más horizontales que verticales, por eso tienen una cara superior y una cara inferior. Lo hacen en la cara interna, que es la inferior de las costillas primera y segunda. El primer nervio intercostal no tiene ramo cutáneo anterior, es un nervio muy pequeñito. Acuérdense que la primera costilla es bien pequeña, no tiene ramo cutáneo anterior y a menudo tampoco tiene ramo cutáneo lateral. Cuando existe un ramo cutáneo lateral, inerva la piel de la axila y puede comunicar tanto con el nervio intercostobraquial, que lo vamos a mencionar más adelante, como con el nervio cutáneo medial del brazo. El segundo, y a veces el tercero, aquí es donde él vuelve atípico el tercero, pero el tercero lo vamos a tomar siempre como típico, porque es a veces. El segundo nervio intercostal da origen a un gran ramo cutáneo lateral, el nervio intercostobraquial. Intercosto, o sea, de las costillas, pero además brazo. Y entonces aquí lo podemos observar. Aquí está el primer nervio intercostal y aquí está el territorio del segundo. Pero el territorio del segundo, por el gran nervio cutáneo lateral, el nervio intercostobraquial, se va para acá para dar la inervación sensitiva de esta parte del miembro superior, que surge del segundo espacio intercostal en la línea axilar media. Penetra el serrato anterior y entra en la axila y en el brazo. Aquí podemos observar en esta parte este cafecito, perdón, este amarillito que está aquí, ¿verdad? Intercosto braquial de T2 e intercosto braquial de T1 y T2 que también se puede formar. Normalmente el nervio intercosto braquial inerva el suelo, piel y tejido subcutáneo de la axila. Imagínense aquí, la axila. Y luego comunica con el nervio cutáneo medial del brazo para inervar la cara medial y posterior del brazo. Y es aquí cuando se junta con T1, con el nervio de T1, ¿verdad? Que se prolonga para acá. Eso es lo típico. El ramo cutáneo lateral del tercer nervio intercostal frecuentemente da origen a un segundo nervio intercostobraquial, pero no aparece en esta imagen, no la encontré. Aquí dice frecuentemente y después nos dice a veces y frecuentemente es una cosa totalmente diferente. Perdón. Los nervios intercostales 7, 8, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo, tras dar origen a los ramos cutáneos laterales, atraviesan posteriormente el arco costal, pasan posterior al arco costal que es cartilaginoso y continúan para inervar la piel de los músculos abdominales. ¿Qué es lo que sucede? Que los nervios que tienen la misma distribución que todos los demás, los típicos, pasan y se salen del tórax. ¿Por qué? Porque los espacios intercostales son cortos. Ustedes pálpense ahí y van a ver que su arco costal se vuelve posterior y entonces se sale C7 y atraviesa parte de la piel del abdomen. Y C8 también, y T9 más piel, y T10 más piel, el ombligo. Y T11 más piel todavía, y T12 no digamos. Y entonces, porque están en relación con el abdomen, se vuelven atípicos. Pero forman ramos anteriores cutáneos, ramos laterales cutáneos también. Cuando abandonan el espacio intercostal se convierten en nervios tóraco-abdominales. Y aquí podemos observarlos, tóraco-abdominales, de la pared anterior del abdomen. Sus ramos cutáneos anteriores perforan la vaina del recto, el recto es un músculo abdominal, convirtiéndose en cutáneos en la proximidad del plano medio. Son estos que están aquí, ¿verdad? Siempre da un ramo medial y un ramo lateral. Muy bien,
Estos fueron los nervios.